Muy buenas tardes nuevamente con ustedes. Esta jornada democrática, que es un esfuerzo de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú y el portal Habla.p en el marco de las elecciones presidenciales y congresales 2021. En la asociación se respetan las diversas opiniones y todos tienen un espacio democrático. El día de hoy nos acompañan dos excelentes invitados que postulan al Congreso y a continuación les daremos 2 minutos a nuestros candidatos para que puedan presentarse. Comenzaremos con Isabel Sánchez, por Acción Popular. Gracias por la invitación a la Asociación de Bibliotecólogos del Perú. Por su intermedio, Ronald, les agradezco y además los felicito por el espacio que nos van a brindar durante todo este mes a muchos candidatos. Bien, mi nombre es Isabel Sánchez, postulo al Congreso con el número 24 por Acción Popular. Soy licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información, además soy egresada de la Maestría en Gestión Pública, ambas por San Marcos. He sido dirigente universitaria en nuestra especialidad en bibliotecología, soy de la base 2005. He venido desempeñándome en el sector público más o menos casi 11 años, me he especializado en gestión documental y en atención al ciudadano. Y bueno, me vengo militando en Acción Popular 17 años de mi vida, los cuales pues me ha permitido entender lo que es el interir político interno de un partido y de la misma manera hacia afuera. También participé directamente en una campaña presidencial muy recordada dentro de mi partido y también de un político muy recordado y respetado a nivel nacional, que es el presidente Valentín Paniagua. Así que al presidente Valentín Paniagua yo lo veo como un guía y un maestro. La política es un servicio y no es algo del cual nosotros debemos servirnos. Gracias. A continuación, tenemos también la participación de Arturo Ayala, del partido Juntos por Perú. Adelante, Arturo. Buenas tardes. Estamos en el último año y estamos un poco quitados. Pero me parece realmente reconfortante poder tener este espacio para conversar con los amigos bibliotecólogos y bibliotecólogas, ¿no? Creo que me presentaré en primer lugar. Soy aquí, tengo actividad política, tengo una maestría también en estudios políticos y sociología, también son marcos, y desde 15 años milito en la izquierda. Vengo de una familia sindicalista, y creo que es importante reivindicar la voz de los trabajadores, de los estudiantes, de la educación pública,
de las mayorías que por lo general han sido excluidas de la política cotidiana, ¿no? Lo que hemos tenido es el abandono de lo público durante 30 años, el abandono de la educación, de la salud, de los derechos laborales, de los derechos de la tierra incluso, y por eso creemos importante reivindicar esta propuesta de la candidatura de Verónica Mendoza, que nos parece que es la que mejor representa estos intereses de lucha y justicia que son tan necesarios en el Perú de hoy. Entonces, los invitamos también a que puedan revisar nuestras redes sociales y que puedan ver nuestras propuestas de trabajo para el periodo del Congreso. Muchas gracias. Gracias, Arturo. El día de hoy, los candidatos expondrán sus posiciones sobre 4 temas transversales en el país. El primero de ellos, la Biblioteca Nacional del Perú. El segundo, el Sistema Nacional de Bibliotecas, que implica bibliotecas a nivel nacional. El tercero, sobre política cultural. Tenemos un módulo ciudadano, pueden ir haciendo sus preguntas desde ya para que nuestros candidatos puedan responder el día de hoy. Y al final tendremos tiempo libre a cada uno de ellos para que puedan abordar la propuesta que crean conveniente para el país. Los candidatos tendrán 4 minutos por cada pregunta para responder y fundamentar su propuesta. Tienen la libertad de usar cualquier recurso audiovisual que ayude a la fundamentación de su respuesta. Vamos a la primera pregunta, 4 minutos. Comenzamos también con Isabel. En las últimas 2 décadas, la jefatura institucional de la Biblioteca Nacional del Perú ha sido ocupada por personas de otras profesiones ajenas a la bibliotecología. Si usted fuera elegida como autoridad política nacional, ¿cree que se debería proponer una ley que establezca las competencias para la jefatura institucional de la Biblioteca Nacional del Perú? ¿Cree usted que un bibliotecólogo debe ser jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú? Tienes 4 minutos, Isabel. Gracias, Ronald. Esta posición que les voy a compartir en realidad no está afecta en apasionamientos ni sentimentalismo por el hecho que sea bibliotecóloga, igual que muchos de los que nos están viendo ahora. Soy una persona que ha venido formándose profesionalmente dentro del sector público y he estado en diferentes áreas también de este mismo sector, lo cual me ha permitido darme cuenta de que para ser cabeza de una institución pública, uno no solo debe de conocer esta institución o sus funciones específicas, sino también el tire y maneje de una institución pública. Es decir, estamos hablando de temas presupuestales, administrativos, gestión pública. Además de ello, obviamente, también tener un conocimiento de causa de la parte técnica, en este caso que estamos hablando de la Biblioteca Nacional del Perú. Es una institución técnica, porque es la que direcciona y es el ente rector de todas las bibliotecas a nivel nacional. Eso es lo que debería de ser o lo que debería apuntar, ¿no? Quizás en la práctica no se ha venido dando, aunque creo que debo ser un poco más honesta, no se ha venido dando. Pero definitivamente considero de que es necesario y sería importante que también veamos nuestra realidad dentro de nuestra especialidad. Habemos bibliotecólogos preparados para asumir este gran reto y este gran compromiso y responsabilidad. La pregunta la voy a dejar en el aire porque en verdad considero que muchos colegas se la deben hacer y también respondérsela. Porque no me van a dejar mentir, pero hay muchos colegas de que no tienen las mismas competencias como cualquier otro profesional para afrontar este reto. Son pocos, pero sí existen. Así que considero de que definitivamente hay que tomar en consideración esto, que sea de la carrera, pero también tenga otras competencias adicionales para poder dirigir esta institución. Considero también de que es sumamente importante que nos preparemos en lo que es gestión y más aún en contrataciones públicas, ya que el hilo de la madeja respecto a la corrupción en las entidades públicas está dirigido a este tipo de administración o acciones. La ley de contrataciones del Estado es bastante particular porque cada 2 años cambia uno que otro artículo, pero el fondo sigue siendo el mismo. Entonces, debemos también capacitarnos en ciertas características de la gestión pública para poder entender y poder asumir este reto.
Además, también tenemos que tomar en consideración que tenemos una entidad pública que ve el tema de las competencias, perfiles de competencias para cada área dentro de la enorme capacidad que tiene el Estado en diferentes puestos laborales que servir. Entonces, servir también debería indicar más o menos estas directrices, estas competencias para cada institución pública técnica. Tenemos varias instituciones técnicas, si nos ponemos a pensar, no solo tenemos a la Biblioteca Nacional dentro del MINCUL, también tenemos el Archivo General de la Nación, y en otro sector también tenemos a CINEACE, que es del MINEDU, que también es un órgano técnico, SUNEDU de la misma manera, que también es un órgano técnico, o SINARMIN, que también es un órgano técnico que pertenece al Ministerio de Energía y Minas, y así podemos nombrar muchas que definitivamente vemos de que las cabezas de estas instituciones tienen mucho que ver con la función principal de ellas. Entonces creo que eso es sustentado el hecho de que debemos pensar y empujar el carro para que en algún momento se tome en consideración nuestra especialidad para que pueda dirigir la Biblioteca Nacional, pero sí tomar en consideración las competencias. Gracias. Gracias. A continuación, le damos la palabra a Arturo Ayala, igual por el mismo tiempo, el mismo 4 minutos. Adelante, Arturo. Sí, creo de manera coincidente que esto es un tema atado al tema de la reforma del servicio civil. Creo que sí debería darse un perfil en base a ser bibliotecólogo o bibliotecóloga para asumir esta función. Yo creo que sí, pues es una de las exigencias que también se han venido haciendo desde hace bastantes años, si no mal recuerdo. Más allá de eso, creo que esto también nos lleva justamente a la idea de la reforma del Estado que nosotros planteamos, y también a la idea de qué función van a jugar los propios ministerios cuando tenemos la amenaza de gente que, por ejemplo, quiere eliminar el Ministerio de Cultura, ¿no? Hay candidaturas que han dicho que el Ministerio de Cultura debe ser eliminado, y eso tendría una repercusión objetiva en cuando hablamos del sistema de bibliotecas, ¿no? Y la Biblioteca Nacional. Creo por eso que sí, en mi caso, y en el caso, además lo hemos consultado con el equipo de gobierno de Juntos por el Perú, nos parece óptimo, correcto, de que sea a partir de un perfil base, un bibliotecólogo o bibliotecóloga que asuma esa función. Y también creemos que es importante ver cómo esto nos lleva a la reflexión de las funciones y la reforma del Estado que planteamos en el área. Hay otros puntos más que quisiera mencionar en la siguiente pregunta, pero sí quiero reiterar la preocupación de esta idea que existe ahora de ver a lo estatal como una carga pesada y que incluso el tema de cultura como un gasto innecesario, ¿no? Y por ende, como consecuencia de ello, lo de la Biblioteca Nacional, ¿no? Creo que más bien debemos luchar por una revalorización de estas áreas. Creo que es una reivindicación importante y que por años lo que ha habido es un desmantelamiento, un abandono y destrucción del sector. Y el perfil, creo, de la bibliotecología ayuda a generar una propuesta mucho más seria de abordaje del área, ¿no? Cada vez que he conversado con algún amigo o amiga bibliotecóloga, tienen una serie de reivindicaciones que me parecen sumamente justas al respecto. Pero creo que eso lo vamos a conversar en la siguiente pregunta, entonces quisiera ser breve en esta parte de la respuesta. Claro que sí. Muchísimas gracias, Arturo. Continuando con la segunda pregunta, es verdad, hay muchísima reflexión al respecto. Ahora comenzamos contigo, Arturo, la segunda pregunta. El Sistema Nacional de Bibliotecas tiene por finalidad la integración técnica y el aseguramiento de la calidad en sus servicios de acceso al conocimiento, a la cultura y a la información, propiciando para ello el funcionamiento de bibliotecas organizadas en todo el territorio nacional. Según el Ministerio de Cultura, de 32 millones de peruanos, solo el 2% accede a las bibliotecas. Es decir, la deuda de involucramiento es abismal. Si usted fuera elegido congresista, ¿qué medidas propondría respecto al Sistema Nacional de Bibliotecas?
¿Cómo articularía mejor en todo el país este sistema? 4 minutos, Arturo. Sí, esta me parece una pregunta sumamente interesante porque yo sí tuve ese privilegio de poder hacer uso de una biblioteca municipal cuando era adolescente. Y creo que esa fue una gran experiencia. Creo que eso habrá marcado de alguna manera mi vocación profesional luego en la ciencia política. Y es una oportunidad que veo no es generalizada y que todo lo contrario año a año ha ido retrocediendo, ¿no? Las bibliotecas no solamente son espacios también culturales, donde hay teatro, hay cine, y que hemos visto también el abandono municipal, el abandono estatal de estas estructuras, ¿no? Justamente estábamos revisando alguna data, y realmente es una situación catastrófica en muchos casos. Situación que empeora con la pandemia también, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la digitalización de estas bibliotecas, sin desmedro de fortalecer la infraestructura pública de estas. Lo otro es justamente también los profesionales que asumen y dirigen estas responsabilidades. Yo creo que ahí justamente el perfil de la bibliotecología juega un rol fundamental. Y esto también en el Sistema Nacional de Bibliotecas debe estar articulado con, ya lo mencionamos, la responsabilidad de los gobiernos locales, y creemos que no se ha dado de la mejor manera en muchos casos. Hay graves problemas de infraestructura, peor cuando hablamos de internet, peor cuando hablamos de servicios como agua o desagüe, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos una propuesta de apuntar con mucha prioridad al déficit que existe en infraestructura actualmente en ese sector. Creemos que además eso ayuda a la dinamización de la economía, a la generación de trabajo, y eso también va a permitir, digamos, que todo es un ganar-ganar, como dirían algunos amigos, ¿no?, en el mundo de las empresas, porque se puede generar trabajo, dinamizar la economía, se puede garantizar una estructura adecuada, ¿no? Creemos que se tiene que enfocar con mucho ahínco este déficit que existe en infraestructura en el sector del Sistema Nacional de Bibliotecas. También creemos que es importante hablar de los presupuestos, ¿no? Porque a veces no son los presupuestos los adecuados y también el grado de ejecución tampoco es el más adecuado. Y cuando hablamos también de la pandemia, estamos hablando de la reflexión de la digitalización, que también requiere profesionales, requiere, digamos, creo que eso también parte de una democratización del conocimiento que es fundamental. Conforme vayamos saliendo de esta situación compleja por la pandemia, varias de estas cosas que estamos conversando ahora se van a convertir en prioridades, y creo que es importante que los partidos políticos tengan compromisos explícitos al respecto, y en nuestro caso lo tenemos. Y también cuando hablamos del Ministerio de Cultura, cuando hablamos del sector público de bibliotecas, tenemos que mencionar la defensa de esto, ¿no? Porque yo sí veo una gran amenaza de parte de algunos que con la excusa de que el gasto público es un exceso, y con esto no es ninguna justificación con las argollas que existen en el Ministerio de Cultura, pero sí una defensa de lo público. Una biblioteca pública es un espacio realmente importantísimo para la formación de los futuros profesionales. En un país donde tenemos 1,5 millones de chicos que no estudian ni trabajan, es una oportunidad en la cual se vaya generando una vocación por el estudio, por la lectura, y eso ayude a combatir actividades como el pandillaje u otras actividades ilícitas. Por eso es importante para nosotros tener un Sistema Nacional de Bibliotecas potente, fuerte, público, de acceso, abierto, democrático. Sí, entonces, justamente para terminar, creo que debemos enfocarnos en la defensa del presupuesto, de lo público y lo democrático del acceso al sistema de bibliotecas. Gracias. Gracias. Ahora tienes 4 minutos, Isabel, para poder responder la misma pregunta, por favor. Gracias, Ronald. En lo personal considero que este Sistema Nacional de Bibliotecas necesita posicionarse. Obviamente este posicionamiento estará dirigido directamente a los ciudadanos, pero como un recurso con un valor público. Pues va a permitir que el ciudadano desarrolle sus habilidades, y además no hay que olvidar también eso que nos enseñaron en las aulas, ¿no? Que nosotros
damos la información para que el ciudadano, en este caso usuario, también tome buenas decisiones. Partiendo desde ahí, también es necesario tomar en consideración, en general, y no solo en la Biblioteca Nacional, lo que ha venido pasando en el sector cultura. Y no es algo que viene pasando hace un año, hace dos, hace tres. Yo he trabajado en 2 oportunidades en la Biblioteca Nacional y he visto de cerca el divisionismo, el desinterés, y no por la jefatura, sino lo que más me preocupa, y considero que a muchos más les preocupa, por las cabezas jefaturales dentro de la institución. Desinterés porque no toman en cuenta el compromiso de servicio, que ese es el fondo en realidad de la especialidad de bibliotecología, el servir, el brindar una buena información y todo lo que conlleva ello, no solamente más allá de la gestión. En el sector cultura, lamentablemente, pues otros partidos están proponiendo esto de la eliminación del ministerio por ese mismo de cosas, por esas mismas cosas que han venido pasando. Considero que no es nada dable deshacerte del problema. Soy una de las personas que hace todo lo contrario. Veo el problema y no lo ataco para eliminarlo, sino lo analizo, veo qué está mal y lo mejoro. Y eso es el papel del Estado en realidad, porque definitivamente fue muy difícil tener un Ministerio de Cultura cuando se inició la creación de ese ministerio para poder identificar cuáles son sus funciones y el impacto que iba a causar en la sociedad. Es importante ahora el papel que, bueno, recién se ha visto que este Sistema Nacional de Bibliotecas ha cobrado vida porque prácticamente eso no existía. Era simplemente un cliché que se colocaba dentro del reglamento y también las funciones dentro de la Biblioteca Nacional, pero debe tomar un poco más de fuerza, fortalecerlo. Definitivamente también tomar en consideración que este sistema pues soporta a todas las bibliotecas a nivel nacional. No solo hablamos de bibliotecas públicas, en este caso, que son en su mayoría las municipales, sino también las demás bibliotecas, ¿no? También deberían tomar en consideración a las bibliotecas escolares, quizás no directamente, pero por lo menos tomarlas en consideración porque también genera impacto. Las bibliotecas comunales también, tener mapeado todo eso. En verdad yo apuesto porque este sistema en unos pocos años recobre la fuerza necesaria para posicionarse dentro de la gestión pública y podemos tener por fin bibliotecas públicas fortalecidas y que en verdad brinden buenos servicios a los ciudadanos. Y obviamente estos servicios, pues, al ser servicios públicos deben ser gratuitos. Gracias. Gracias, Isabel. Comenzamos nuevamente la tercera ronda de preguntas. Los invitamos al público que nos está viendo, que puedan hacer sus preguntas para poder trasladarlos a nuestros invitados. De nuevo, Isabel, contigo. Tercera pregunta. En 2019, una nota periodística elaborada por el diario El Comercio titulada La agonía de las bibliotecas municipales, se da a entender que las bibliotecas municipales de muchos distritos, sobre todo la mayor población, se encuentran en total abandono. Esto se evidencia por la falta de personal capacitado, la ausencia de libros y sobre todo la ausencia de las mismas autoridades como entes encargados de verificar la calidad en prestación de servicios bibliográficos. Si usted fuera elegido congresista, ¿qué cambio sugeriría como política cultural para la mejor articulación de las bibliotecas municipales del país? ¿Cree usted que se debería evaluar el rol de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, como el gran eje articulador? 4 minutos, por favor. Gracias. Lo de AMPE en verdad lo voy a dejar a un punto aparte porque no lo considero como un ente regulador tampoco, en lo personal. Más que todo es una confluencia de políticos y que se posicionan para ver temas que en verdad les interesa o de temas de coyuntura y que los posicionen. Es muy difícil que un político vea directamente el tema de cultura y más aún de bibliotecas. Hay que aceptarlo, lo es. Con respecto a las bibliotecas municipales, ya sabemos que estas bibliotecas están incluidas dentro del Sistema Nacional de Bibliotecas. Que no se fiscalicen es otra cosa, como acabo de mencionar hace unos minutos, no tenemos un sistema aún fortalecido, es necesario fortalecerlo, recién prácticamente ha nacido, a mis ojos, ¿no? A mi posición técnica, que podría llegar a decir, ya que con el presupuesto destinado a cultura de las municipalidades, pues no se puede hacer mucho. Justo ahí también puedo compartir esto que
que también forma parte dentro de mis propuestas, ¿no? Que están referidas justo a lo que es la red de bibliotecas públicas. Propongo directamente una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades, porque el tema presupuestal justo está ligado y está soportado en las municipalidades, nuestras bibliotecas públicas. Mira, tenemos 43 municipios. Hasta antes de la pandemia, estos 43 tenían 35 bibliotecas en todo Lima metropolitana, pero de las cuales prestan realmente un servicio consolidado como debería, no sabemos cuántas serían. Yo calculo que de repente 5, máximo 10. Además, también hay que tomar en consideración cuántas tienen conectividad a Internet. Si en Lima estamos así, imaginemos cómo estarán en provincia, donde además, tomando en consideración que no hay una formación de bibliotecólogos en provincia, porque solo nosotros nos formamos en Lima, en 2 universidades, como ya sabemos, en Católica y en San Marcos. Entonces, definitivamente, por ahí deben estar peor. Pero también hay que tomar en consideración que el bibliotecólogo pues está formado para gestionar, llevar a la biblioteca más allá de la parte técnica, obviamente, pues que no es solo colocar pues un numerito para que se organicen los libros, por ejemplo, no está formado también para transformar ese espacio de bibliotecas, no solo en préstamo de libros, ahora se ve también el tema de alfabetización informacional, por ejemplo, ¿no? Por eso, pues, considero que es necesario identificar qué necesidades tienen los ciudadanos, es decir, proporcionarles servicios que satisfacen sus necesidades de información para capacitarlos específicamente en ello. Justo hace un momento nos comentaba también Arturo que las bibliotecas no solo son un espacio, pues, de libros, de prestar libros y ya, ¿no? Va más allá. Si vamos a bibliotecas que están un poco más aterrizadas en realidad en brindar servicios a los ciudadanos, por ejemplo, tengo un colega que estuvo trabajando en una municipalidad que es la Municipalidad del Callao, que nos contaba en unas conversaciones, tertulias, que iban personas que en realidad no eran del mismo distrito, pero que necesitaban una información sobre un servicio que brinda el Estado. Entonces, las bibliotecas también tienen que tener esa facilidad de respuesta para brindarla al ciudadano, porque en su mayoría, pues, van a la biblioteca para consultar cualquier cosa, independientemente de que sean libros o un servicio X, ¿no? Es por eso que también propongo el tema de la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, específicamente en el artículo número 82, en el numeral 11, que prácticamente solo señala la palabra biblioteca y cultura. No habla absolutamente nada de la gestión, de cómo se va a autogestionar en el tema económico, y pues vemos pues que los municipios prácticamente abren la biblioteca o lo toman en cuenta ni en el organigrama, simplemente como un adorno, y no ven en realidad que esto sí sirve a los ciudadanos. Gracias. Gracias. A continuación, la misma pregunta, por favor, 4 minutos. Gracias. No creo que sea AMPE el lugar adecuado, como lo ha mencionado Isabel, para administrar, coordinar esta situación de las bibliotecas municipales, ¿no? Tiene otros fines, AMPE, como todos conocemos. Creo que el tema va más por fiscalizar de manera adecuada cómo se están desarrollando el ejercicio de la administración de estas instalaciones. Realmente hay una distancia en Lima, prácticamente hay un déficit de infraestructura grave, fuerte, que conocemos. Imagínense cómo están en regiones, como ya también se mencionó, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que debemos abordar de manera integral. Por otro lado, también... ¿hay un sonido? Bueno, gracias. Por otro lado, también considero que hay que entender a las bibliotecas y el sistema en general como la oportunidad no solamente de llevar digamos, el acceso a información, a libros, sino también la oportunidad de tener espacios públicos de cultura, de conciertos, de teatro, de exposiciones, de hacer una serie de intervenciones, ¿no? Creo que la cultura es una herramienta fundamental para combatir varios males que tiene la sociedad, entre ellos la propia delincuencia. Cuando el joven encuentra una ocupación en la cultura, cuando se le acerca esas oportunidades, creo que va a tener menos margen para poder ir a otro tipo de actividades que tal vez no son las más correctas. También ver cómo
en un país como el nuestro, que yo siempre he creído, ustedes saben más que yo del tema, que no tenemos una industria editorial y eso lleva a que el acceso al libro sea sumamente caro, ¿no? Yo iba a las bibliotecas municipales o a la de la universidad porque me era imposible comprar un libro, ¿no? Y cómo también podemos, desde una perspectiva nacional de promoción de la industria editorial y acompañamiento, generar esto en vinculación con el Sistema Nacional de Bibliotecas. Creo que pasa mucho por la fiscalización, pasa mucho por el tema de presupuesto y también por el tema de la especialización, y eso también es parte justamente del perfil de la bibliotecología, ¿no? En muchos lugares hay bibliotecas hermosas. Antes de que empiece la pandemia, yo fui a la municipalidad de Azángaro, si no me equivoco, o Lampa, y era la biblioteca un lugar hermoso. Y bueno, uno se sorprende de ver todo lo que tenemos en las regiones y en muchos casos, este no era el caso, pero en muchos casos sí con un gran abandono, ¿no? Por eso me parece importante llegar a la juventud, llegar a la promoción de la cultura a través del Sistema Nacional de Bibliotecas. Me parece que es un pilar fundamental de esta lucha que tenemos que hacer para revalorar este sector. Gracias, Arturo. Ahora pasamos al módulo ciudadano, preguntas del público, y vamos a comenzar también contigo ahora, Arturo. Flor nos pregunta, ¿reformarán la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación? ¿Qué harán para acabar con las mafias que trafican el patrimonio documentario del país? Sí, creo que esto da pie a ver otros temas también, ¿no? Como las argollas que hay en el MINCUL, como la falta de una verdadera meritocracia al respecto, ¿no? Porque al final, digamos, hay encasillamientos por contactos y otras cosas. Creo que se deben endurecer las sanciones al tráfico del patrimonio. A mí me duele mucho, a mí me gustan mucho los libros, yo valoro mucho los libros, realmente es para mí un tema muy, muy bonito. Y uno puede encontrar en la calle, en Quilca o en Amazonas, y eso no es un secreto para nadie, documentos históricos, valiosísimos incluso, que han sido revendidos o se han perdido de alguna manera, ¿no? O en el caso de los documentos, digamos, que se filtran, se roban y se venden súper caro a otros países incluso. Creo que debe haber sanciones más duras para el patrimonio y creo que esa es una cuestión que podemos ver desde el Parlamento, ¿no? Y va de la mano con una, digamos, especialización y la reforma del Estado que planteamos, pero una especialización en esta área, ¿no? No podemos seguir con un Estado que prioriza argollas, no podemos seguir con un Estado que no tiene una verdadera meritocracia. Se habla mucho de la meritocracia, pero al final eso se vuelve realmente argollas de círculos muy cerrados y eso es lo que tenemos que romper. Tenemos que hacer más ágil el sector, más dinámico para su ejecución, fiscalización y también que responda a los intereses de país, de Estado, ¿no? Que esa es otra cosa que también nos ha faltado, ¿no? ¿Qué papel cumplen este sector en los objetivos de mediano y largo plazo del país, especialmente en un momento en el que hablamos del bicentenario y que deberíamos tener un esquema mucho más desarrollado al respecto? Gracias, Arturo. Tenemos la siguiente pregunta para Isabel, de parte de Marlene Calderón. ¿Cree usted que las bibliotecas son lugares de castigo? ¿La tecnología debe reemplazar a las bibliotecas? ¿O las metas logradas por las instituciones públicas deben destinarlas a otras prioridades? Adelante, gracias por esa pregunta, de hecho que ha sido una colega. Quería también tomar un dato que me había olvidado mencionar en el anterior momento que tuve la oportunidad de compartirles, es de que nuestro Sistema Nacional de Bibliotecas lastimosamente no es, dentro de la estructura de la Biblioteca Nacional, no es una dirección, más bien forma parte de otra dirección. Entonces, esto también pues lo ha atado de manos para poder fortalecer
las actividades que ha venido realizando en este último año, porque recién se ha activado en este último año. Entonces, definitivamente comparto la posición de muchas personas de mi partido, de Acción Popular, en el cual también estamos elaborando una propuesta diferente para el Ministerio de Cultura y todo el tema cultural, es de que apostamos por la reestructuración total del sector cultura, porque también sabemos de que definitivamente estos entrampamientos ha sido porque se ha abusado mucho dentro del MINCUL de la tercerización del servicio administrativo, cuando según Servir, el servicio administrativo debe estar ligado a un contrato directo, no terciarizado. Entonces, tenemos que reestructurarlo desde su funcionamiento, sus funciones específicas, competencias y todo ello. Obviamente nos vamos a respaldar en lo que nos indique el organismo especializado que Servir. Con respecto a la pregunta, repito, sí, lamentablemente tenemos ese grave problema no solo en bibliotecas, sino también en archivos y todo lo que corresponde a instituciones que resguarden información y que tenga que ver con cultura, ¿no? Es como una sala de castigos, lamentablemente. Pero también esto considero que va más allá, ¿no? Como especialistas en información, como bibliotecólogos, no hemos sido capaces de posicionarnos en general. Entonces creo que esto es un trabajo en conjunto de todos nosotros como profesionales, posicionarnos a donde vayamos. Orgullosamente soy bibliotecóloga y mis funciones, y me he capacitado en esto. Muchos de nosotros, y no hay que ponernos una venda en los ojos, parecemos a veces esos animalitos que esconden su cabecita debajo de la tierra. Somos muy a veces callados y no decimos lo que queremos decir en el momento oportuno cuando trabajamos. Debemos salir de esa coraza y sobresalir como profesionales, porque somos como cualquier profesional. Así que ánimo, estimados colegas, y sigamos adelante para que no nos sigan encasillando de esa manera. Gracias. Gracias a ti, Isabel. Por último, tenemos 4 minutos, tema libre, donde nuestros invitados podrán dirigirse al país fundamentando sobre lo que ellos crean conveniente. Adelante, Isabel, comenzamos contigo nuevamente. 4 minutos, por favor. Gracias. Bueno, ya les había comentado que una de mis tantas propuestas es también la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, específicamente en el artículo 82, en el numeral 11, que habla justo de nuestras bibliotecas municipales, y solamente dice la palabra bibliotecas. La modificación en la cual voy a proponer es que se debe incluir, además del sostenimiento y organización de las bibliotecas públicas municipales, también la promoción de la lectura. Adicionalmente a ello, las propuestas que llevo no solo son como bibliotecóloga, sino también a realidades que yo conozco de cerca en el tema de educación, porque mi madre era educadora y también era partícipe del sindicato del SUTEP, así que he crecido en ese tipo de movimientos también, porque mis padres han estado directamente en esto. Y en salud, porque mi hermano es enólogo médico y está en la primera línea justo de lucha contra el COVID. Así que los invito a, si quieren saber más de mis propuestas, que son en el sector de educación y salud, como les acabo de comentar, pueden visitar mi fanpage. En Facebook estoy como Isabel Sánchez AP, en Twitter estoy como Isa Sánchez CH, y los invito este 11 de abril a marcar las 3 lapas de Acción Popular, obviamente la primera por Johnny Lescano, y para el Congreso, pues, no se olviden de que tenemos un voto preferencial y pueden marcar la rampa y escribir específicamente el número 24. Por Isabel Sánchez, bibliotecóloga y especialista en creación documental y atención al ciudadano. Muchas gracias y me comprometo a trabajar las 24 horas para cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Isabel. A continuación, Arturo, también 4 minutos para que puedas dirigirte al país sobre la propuesta que creas conveniente. Sí, nosotros tenemos 3 ejes fundamentales de nuestra propuesta, que es el tema del trabajo joven, el tema de salud y educación. En el tema del trabajo joven, la ley de primer empleo que proponemos es una respuesta a lo que hace algunos años se intentó hacer con la ley Pulpín. Querían imponernos y legalizar los abusos que hay. Abusos que todos los jóvenes hemos vivido, pagando derecho de piso y en el propio Estado con las prácticas preprofesionales, o lo que vemos día a día cuando el Ministerio de Trabajo va a inspeccionar y ocultan a los jóvenes en un armario, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos enfrentar.
Queremos que el joven acceda a un primer empleo con un marco legal que permita un trabajo digno y que es posible a partir de un diálogo Estado-privado que permita beneficios tributarios a las empresas que pongan a sus jóvenes en planilla. Eso es posible. Estas exoneraciones que tienen sectores grandes de la economía, como los agroexportadores, deben pasar a las pequeñas y medianas empresas, y eso permitir formalizar y dar trabajo digno y reactivar con derechos al mismo tiempo. En segundo lugar, cuando hablamos de educación, hablamos del fortalecimiento de la universidad pública, hablamos del fortalecimiento del sistema de bibliotecas, hablamos de entregar cultura a los jóvenes para evitar que entren en actividades que no sean las correctas en un país donde hay más de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. La pandemia ha destruido y ha develado todas las deficiencias que teníamos en el sistema educativo. 200.000 chicos dejaron de estudiar porque, digamos, la pandemia reveló que estábamos mal, pese a los cuentazos que nos metían que estábamos bien, supuestamente. Queremos fortalecer la educación pública y parte de ese fortalecimiento es el tema de universidades y el tema de bibliotecas. Y en tercer lugar, el tema de salud. Creemos que es importante que nuestra primera línea no solamente tenga vacunas, infraestructura y presupuesto, sino estabilidad laboral. Hoy por hoy, los trabajadores de salud, muchos están por terceros, por servicios no personales, por cascas, COVID, no tienen derechos. Y si les pasa algo, no tienen seguro. Y creo que esa es una falta de respeto a quienes están dando su vida por nosotros. Por eso, en 3 puntos hemos señalado nuestra propuesta y los invitamos a marcar JP por Verónica Mendoza, que creemos que es capaz de llevar los cambios que el Perú requiere, y en nuestro caso el Parlamento, escribir el número 3 de Arturo Ayala. Muchas gracias. Gracias a ti, Arturo. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Mucha suerte para ellos y a todos a quienes nos siguen, que día a día se van incrementando. También agradecemos. Seguiremos avanzando unidos todos por la patria que todos deseamos. Un gran abrazo. Buenas noches. Gracias Isabel. Gracias Paul. Gracias Isabel. Buenas noches para ustedes. Muchas gracias y muchos éxitos, Arturo. Igualmente gracias. Isabel. Nos vemos en el Congreso. Chao. Nos vemos. Gracias, Paul, por la oportunidad y felicitaciones a ustedes por el espacio. A ustedes, Isabel. Arturo, muchísimas gracias. Chao. Vamos para poder apoyarlos. Cosechando mis mares, sembrando mi tierra, quiero paz a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca, que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi madre soberana. Y en la sierra Baranía la nieve perpetua en bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestra mañana. Y la tierra cerrada nos daba los cielos, el acero y el pan. Y se llama Perú. Con de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión.